si ya lo tenemos conectado a nuestro invitado, que lo molestamos el viernes y lo molestamos, creo, ninguno, nadie, ni él ni nosotros, queriendo hoy lunes al padre Pancho, padre Pancho, miembro de el movimiento de curas de opción por los pobres, que nos acompaña nuevamente en un día difícil, ¿sí? De verdad, un día difícil para los latinoamericanos y latinoamericanas. Hola Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, ¿Quién hubiera pensado que estábamos viéndonos tan pronto? Sí, tal cual, tal cual. Por tan malas Por noticias. tan malas noticias. Pancho, ¿cómo te tomó la Y noticia? bueno, a ver, era algo que uno lo veía sus imágenes cada vez más como degradadas, ¿no? Y bueno, esta última Semana Santa casi sin poder moverse, o sea que es algo que se veía venir, pero como todo en la muerte, llega el momento y te sorprende. Pasó la Pascua y hoy entonces dije voy a dormir un poquito más, pero me desperté con la noticia y te diría que lo vivo sorprendido, ¿no? Sorprendido porque, bueno, porque no me lo esperaba tan rápido, pero además porque siento que fue alguien que volvió a sorprender, que fue un hombre sorprendente, ¿no? Continuamente haciendo gestos que sorprendían lo que se esperaba, que quebraban con lo establecido, con lo que uno ponía como lo lógico, al menos de lo que estaba naturalizado, ¿no? En la iglesia, como ser papa, como ser cristiano. Y, bueno, se sorprendió también haber podido armonizarse hasta en la muerte con Jesús y con esta Semana Santa que la vivió, como él decía en algún reportaje que vio, como puedo, ¿no? Pero la vivió y la murió también, ¿no? Se fue Y con la Cristo resucitó. resucitado, se esperó hasta el final, ¿viste? Dijo, no me voy a ir antes de que resucite, yo me voy en esta secuencia de Muy fuerte. resurrección. No, de verdad, como muy loco, pero Y, se marchó con Cristo resucitado. y en su ley, ¿no? Porque hasta el Jueves Santo repitió el gesto que viene haciendo desde hace décadas, porque yo lo conozco desde que era obispo aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires, y bueno, él era tradicional que los Jueves Santos él fuera o a una cárcel o a un lugar de recuperación de adicciones para lavar los pies a quienes la sociedad tenía como descarte, ¿no? El descarte, Tremendo. tal cual. Pero padre Pancho, ¿no era hábito de los papas hacer esto los jueves santos antes? ¿O lo hacían ahí en las Es, catedrales? claro, se hace en todo el mundo y también se hace en el Vaticano, pero siempre con gente elegida, con gente, laicos, qué sé yo, como ubicados en un cierto nivel, en un cierto estrato, no en el bajo fondo que Ujú. elegía Francisco, pero que además eh, no, a ver, no era caprichoso. En realidad es un gesto en el que no solamente él se ponía a los pies de los que la sociedad descartaba, sino además que expresaba un modo de ser iglesia, un modo de ser cristiano en realidad, que es poner a la iglesia al servicio de la sociedad y no como había sido muy común, que la sociedad tuviera que entrar en el corset de la iglesia, ¿no? Donde los dogmas, la moral, el modo, lo religioso, se juzgara a partir de claves bien eclesiales. Francisco, al contrario, fue un hombre que quiso poner al servicio de la sociedad, a la iglesia,
poniendo en el centro a la vida social. Y un ejemplo clarísimo fue los encuentros que él inventó con los movimientos sociales de todo el mundo, ¿no? Donde se vio clarísimamente que él entendía que vivir la fe era valorar la presencia de Dios en la vida mundana, por así decir, en la vida social, política, y no tratar de meter todo eso en el tupper de la iglesia, ¿no? Eh, ¿Cuál? entonces, bueno, Si tuviéramos que, yo sé que es difícil, sobre todo porque si uno está emocionado, me imagino vos, Pancho, pero ¿cuál crees que fue los 2, 3 aspectos más puntuales, ¿no? Yo comparto esta idea, ¿no? No metió a la iglesia en el pueblo y no el pueblo en la iglesia. Pero los 2 o 3 legados más puntuales de Francisco, ¿cuál crees que fueron como notas así más luminosas, si se quiere? yo creo que ese es uno. Otro es, él supo entender que vivíamos en tiempo de cambio, en una nueva, en una bisagra para una nueva etapa de la historia, y que también entendió que eso no se hace de la noche a la mañana, sino que lleva como un proceso, ¿no? Y por eso él hablaba mucho de la importancia de la palabra proceso y de la historia del tiempo, ¿no? Como superior al espacio, entendiendo que los procesos llevan todo un tiempo, un acompañar el cambio y no se hacen de la noche a la mañana. Yo creo que su papado fue muy estratégico, muy político en ese sentido, porque él abrió puertas sin querer. Nosotros lo apurábamos, ¿no? Le decíamos, bueno, definí esto, definí lo otro. Y él sabía que hacer algo comunitariamente que tuviera que ver con una batalla cultural, por así decirlo, religiosa, no lo hace alguien en nombre de todos, sino que alguien va habilitando caminos. Yo creo que él fue abriendo procesos en la ética o en la moral, procesos también en la estructura de la iglesia, procesos también en la conciencia ecológico-política del mundo, y también procesos en la estructura de la iglesia, porque lo tercero que a mí me parece que es muy importante es cómo entender que la iglesia debe dejar de ser hiperverticalista como lo es. Eso lo hizo desde el principio, se presentó como el obispo de Roma, que eso es como un obispo más, solamente que en un lugar importante. Y bueno, entonces lo que llamamos la sinodalidad, ¿no? Sínodo quiere decir caminar juntos, estar juntos, pero juntos en el sentido de saber que todos somos un proyecto igualitario de la iglesia. Bueno, él lo fue armando desde el principio, desde cómo se presentó como papa hasta este final donde convocó un sínodo que es tradicional en la iglesia, solamente que él dijo, vamos a juntarnos a pensar cómo vivir en la iglesia, y para no contradecirse, él renunció a lo que era tradicional en el sínodo, que era que finalmente el Papa recogía lo que se trabajaba y él presentaba un documento final. Dijo, si esto es sínodo, yo no tengo por qué decir una palabra más que la que la misma gente fue aportando. Y le pidió al consejo que organizó el sínodo que ellos redactaran algo y no le tocó ni una coma, ¿no? Bueno, ese era Francisco. Tremendo, tremendo. ¿Sol? Ay, no, es que me emociona mucho. Esta figura de Francisco y el rol histórico. Pero digo, no me quiero, o sea, estábamos hablando recién y yo tiré una hipótesis, padre. Yo digo, bueno, siendo Francisco, lo brillante que ha sido, lo estratega que ha sido, lo peronista un poco que ha sido también, tiene que haber armado un poco la rosca, porque él se la veía venir. Yo no te estoy pidiendo futurología, pero bueno, sí te pregunto cómo queda ese escenario, ¿no?
¿Qué pasa ahora en el Vaticano? ¿Cómo se definen? Sin esos detallitos que por ahí son muy pequeñitos, pero en términos generales, ¿qué implica el movimiento en la elección de un nuevo sumo pontífice? Mira, te quiero ser totalmente sincero, para poder ver las roscas no tendrías que llamarme a mí, porque no soy precisamente No el te que llega estoy el ahí en mail el con medio la de todo rosca ese. del Vaticano. No, puede haber otros que Qué sepan buena mucho más onda. de eso. Lo único que puedo decir, sí, es que Vox Populi, que él nombró una cantidad de cardenales. Cardenales son obispos que tienen un lugar de, como de especial lugar en la iglesia, que son quienes votan al nuevo papa. Eso hay muchos nombrados. Francisco siempre fue un hombre muy difícil de agarrar, ¿no? Entonces es un poco Messi, no sabes para dónde va a salir, o sea que tampoco sé si todos los cardenales son reprogres o no. Bueno, él siempre ha tenido cosas sorprendentes generalmente para la izquierda, pero también a veces para la derecha. Sí. Entonces, digamos, lo Como que todo ser sabemos es humano. que él ha nombrado una cantidad, sí, de cardenales que, bueno, se supone que más o menos están en la línea, pero bueno, también los que tenemos fe pensamos eh, que las cosas importantes en la iglesia tienen que ver con el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo también se manifiesta dentro del marco humano que, que se, que se va armando. Así que, Bien. bueno, supongo que ahora aparecerá de nuevo el Espíritu para ver cómo sigue, y la rosca del Vaticano para ver a quién qué pone, qué sé yo. Muy No Me, te bien. me pongas gusta la nerviosa, Sol. intermediación del Espíritu Santo. Y yo con esta última te dejo de molestar. Estamos en presencia de el primer día de un Francisco camino a ser santo. Él dejó un legado, ¿no? Un precedente que fue haberse puesto al hombro y manejado mucho para poder santificar a los papas anteriores, nos gusten o no nos gusten. Ujú. A mí me parece que, o sea, tela le sobra. Hay que ver si hay voluntad política, pero tela le sobra. Y también es verdad que ha sido un papa cristianísimamente controvertido, ¿no? Los que confesamos y estamos en relación con la gente, sabemos que hay mucha gente dentro de la iglesia que lo quiere enormemente, y hay mucha gente que no se lo banca. Entonces, bueno, quien quiera sopesar razones para un lado o para el otro, va a encontrar. Claro. Va a encontrar especialmente en cosas en las que él quebraba un poco un statu quo que son a veces para algunos lo que pesa a la hora de hablar de santidad, ¿no? Donde estás adentro del recuadro. Tal Claro. cual. Muy bueno. Y Pero Muy hablando yo bueno. de creo que eso, hay Gracias, razones Gracias, Pancho, por esa para respuesta. Es pensar. extraordinario. no, y hablando de eso, no te queremos dejar ir, padre, aunque ya nos estamos despidiendo. Sí que podamos mirar un contenido porque bien lo has explicitado, las redes sociales son una pantalla de ese amor-odio que ha generado Francisco y por supuesto aparece una tendencia ligada a los libertarios en la Argentina. Está doble vara como hashtag ahí resonando en redes sociales y queremos ver qué decía ahí el pelado Trebuch. ¿Qué dice? ¿Estás de acuerdo en que el Papa Francisco fue el peor papa de la historia? Dice Mira la Trebuch. foto que elige. Por Terrible. la que tuvo el Papa Francisco, doble vara. Ah, claro. Y más abajo, bueno, ya empiezan estos comentarios con las fotos. Con Fidel, con el Evo, con Nicolás Maduro, con Con Maduro. la cufilla Ujú. palestina y con el Evo y el Cristo de la cruz comunista, ¿no? De María Exacto. de la Hoz. Ujú. Pero mira que Sí, son soretes, pelado que era una Trebuch. cruz del padre Espinal,
Contanos eso, porque no los... Bueno, que el pelado diga esto, que además que el pelado diga esto, que es las mismas fotos que están pasando hace un ratito en A24. Habla excelentemente bien de Francisco, ¿no? De una. Yo quisiera tenerlo de enemigo al pelado, y representa lo más rancio de la mirada social, especialmente de los poderosos, de la gente conservadora. Así que bueno, como siempre, mirá a tu enemigo y sabrás también quién sos. Pero sí, es así. Bueno, a ver, Francisco fue alguien que supo poner en el centro de la escena a los pobres, pero no solamente eso, sino que también preguntó por qué había que ser pobres y habló de los pobres no eran una bendición de Dios. Entonces, si Francisco hubiera hablado de los pobres, todo el mundo lo estaría aplaudiendo siempre. El tema es que también se puso a cuestionar por qué en este mundo había miseria, había pobres, y lo hizo desde su viaje a Lampedusa, primer viaje, descubriendo hasta un lugar para muchísimos que ni sabíamos que existía, ¿no? Pero que era un epicentro, una especie de lupa de la marginalidad, de la pobreza, de la migración, hasta la Laudato Si, ¿no? La encíclica ecológica, donde aparece fuertemente el tema de la pobreza. Entonces, claro, evidentemente que eso rompe aguas y que evangélicamente te posiciona, estás a favor o en contra. Extraordinario. Afortunadamente nosotros estamos del otro lado del pelado. Siempre. Siempre. Siempre del lado Papa Francisco De la primero vida. de la vida. Sí. Pancho, te íbamos a pedir una reflexión final y la hiciste tan maravillosa y simple que no tenemos nada más que pedirte. Solamente esto, que te vamos a molestar en breve. Así que nuevamente, Seguramente. más planificado y esperado, pero agradecerte infinitamente por este tiempo y por tus reflexiones, de verdad. Cuando quieran. Les mando un abrazo enorme. Bueno, hasta luego, padre Pancho Velo, uno de los curas en opción por los Maravilloso. pobres. Sí, que Qué lindo me encanta, tenerlo.